Amados hermanos, amada iglesia, queridos amigos, sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Tuvimos oportunidad en el tema anterior de tratar de contestar la pregunta: ¿qué significa ser cristiano? Y como complemento a esto, hoy quiero compartir con ustedes un tema que he llamado el espíritu y la mente. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Amado Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, oramos para que tú, precioso Espíritu Santo, nos guíes, nos enseñes, nos instruyas en esta hora preciosa. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias por dejar a disposición nuestra toda esta sabiduría maravillosa que edifica nuestras vidas y que nos proporciona el sano crecimiento espiritual. En el todopoderoso nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Sean todos, amados, en esta hora bienvenidos al estudio bíblico. Como ya les dije, el tema lo he llamado el espíritu y la mente. Y antes de empezar, amados, es una vez más necesario recordarles que debemos tener perfectamente claro ya de que tú y yo somos seres tripartitos, una unidad, una triunidad perfecta. Que tenemos, como vemos en la imagen, un espíritu, un alma y un cuerpo. Que nuestro espíritu tiene tres funciones: la comunión, la intuición y la conciencia. Que nuestra mente tiene mente, emociones y voluntad. Nuestra alma, mente, emociones y voluntad. Y nuestro cuerpo, 5 sentidos. También tener claro de que Dios no se comunica con nosotros ni a través del cuerpo ni a través del alma, sino únicamente por medio de nuestro espíritu, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, que es una función, por supuesto, de nuestra mente. Así que la exhortación del Espíritu Santo para ahora es la necesidad que tú y yo tenemos de tener un espíritu abierto delante de la presencia de Dios, a fin de poder mantener una comunión viva con Él, una comunión real. Pero hoy quisiera, amados, que le prestáramos atención entonces a la relación que existe entre el espíritu y nuestra mente, y comprender que cada vez que tú y yo cerramos nuestra mente o nos distraemos en nuestra mente con tantas cosas que este mundo tiene, el espíritu se cierra inmediatamente también. Y en tal caso, Dios no puede impartir luz a nuestro espíritu, porque si así lo hiciera, no habría de encontrar ningún canal que pudiera expresar lo que el espíritu nuestro recibió del Espíritu Santo de Dios. Voy a tratar de que entendamos esta verdad. Si la mente de un creyente está enferma, el espíritu también lo estará. Pero si el cuerpo de un creyente está enfermo, su espíritu no va a ser afectado de ninguna manera. Muchos creyentes fieles han estado postrados en cama por años. Y aún así, en medio de su dolor, en medio de su enfermedad, han continuado sirviéndole a Dios, obedeciéndole a Dios, adorando a Dios y testificando aún en medio de su dolor del poder de Dios para sus vidas. Sin embargo, si la mente de un creyente no es recta, su espíritu tampoco estará limpio. Y aquí el centro de esta verdad es que debido a que
la mente pueda colocarse en una posición no espiritual, el espíritu se va a ver profundamente afectado. De ahí que tú y yo tenemos la necesidad de renovar nuestra mente de día en día. Y hay dos pasajes en la Biblia que hablan, por supuesto, de esta verdad, ordenándonos a los creyentes mantener una mente renovada. ¿Por qué? Porque si la mente de una persona no es renovada, va a ser muy difícil que pueda seguir adelante en el conocimiento y el entendimiento de los asuntos espirituales y la vida de Dios, que por supuesto es una vida completamente espiritual. Así que vamos en esta hora a las Escrituras, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 17, y vamos a leer de ahí en adelante. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí Pablo no solamente o no solo nos dice, sino que nos presenta un mandamiento claro a cada uno de nosotros. Y es que tú y yo, si somos cristianos de verdad, debemos dejar de vivir como viven los demás hombres. ¿Y cómo viven los demás hombres? Dice que andan en la vanidad de su mente, que se mueven y actúan de acuerdo a sus propios pensamientos humanos, los cuales no son descritos por el apóstol en el versículo 18, que dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Este pasaje entonces menciona la palabra entendimiento dos veces. Primero, en el versículo 18 dice que tienen el entendimiento entenebrecido. Es decir, que entendimiento es la traducción de la palabra griega dianoía, que tiene su raíz en la palabra mente, que como ustedes ven en la parte inferior es nous, y que aparece en el versículo que leímos con anterioridad, el versículo 17. ¿Cuál es la diferencia entre nous, mente, y dianoía, entendimiento? Es sencilla. La mente es un órgano, mientras que el entendimiento es una de las funciones de la mente. Es como decir que mi ojo es un órgano y la función de ese ojo es la vista, es la función de poderlo ver todo. Así que la mente como órgano, en el versículo 17, nos habla de su naturaleza, mientras que en el versículo 18 habla de entendimiento para referirse a esa función de la mente. El 18 dice que el entendimiento de estos hombres que andan en la vanidad de su mente es tener un entendimiento entenebrecido y vivir ajenos de la vida de Dios por una razón: la ignorancia que hay en ellos, y que esa ignorancia se debe precisamente a la dureza de su corazón. Y aquí el corazón alude al verdadero yo del hombre, es decir, a la personalidad de cada uno, es decir, a su alma. En el verso 19 continúa el apóstol diciendo: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El énfasis está puesto en los cuales después que perdieron toda
sensibilidad. La palabra sensibilidad en este texto indica no sentir nada o estar entumecido. Y llama mucho la atención que este término es muy utilizado en medicina por los médicos. Un doctor sabe, por ejemplo, que una herida abierta, por supuesto que duele mucho. Pero que si no se trata, cuando la herida llega a tener cierto grado de gravedad, la persona va a dejar de sentir dolor. Aunque la herida siga abierta, el dolor desaparece. Y en este versículo nos indica el apóstol Pablo que cuando la persona pierde la sensibilidad, es que su corazón se ha endurecido a tal grado que se vuelve completamente insensible. En Efesios 4, el versículo 20, continúa diciendo el apóstol: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hay una consecuencia, verso 22, que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Debido, amados, a que tú y yo hemos sido enseñados por Jesús, conforme a la realidad que está en Él, a la verdad que está en Él, le hemos oído, ahora tenemos, y tú y yo, una responsabilidad práctica, que es despojarnos del viejo hombre, para poder seguir haciendo lo que consta en los siguientes versículos. Lo que leemos es que el viejo hombre es conducido a la corrupción a causa de las pasiones del engaño, y que toda esa corrupción del hombre que anda con su mente en vanidad se debe a su corazón endurecido. Y Efesios 4:23 entonces agrega: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Este versículo es la continuación de lo dicho en el anterior con respecto a la realidad de la verdad que está en Jesús, del cual hemos oído y del cual hemos aprendido, o sea, del cual hemos sido enseñados y por lo cual tú y yo somos llamados creyentes. Esto implica que no solamente tú y yo debemos despojarnos del viejo hombre, sino que también debemos renovar el espíritu de nuestra mente frecuentemente, diariamente, a cada instante de nuestro peregrinar cristiano. El texto original hace referencia a una renovación constante y continua, de la misma manera que el viejo hombre, de quien debemos despojarnos, se va corrompiendo también más y más de día en día. En el versículo 24 entonces leemos: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre podría también traducirse como habiéndoos despojado del viejo hombre, vestíos del nuevo, lo cual corresponde a lo dicho en el versículo 22. Del 22 al 24 entonces encontramos que son hechos ya cumplidos por Cristo con su sacrificio en la cruz, y eso hace que lo que se nos está ordenando sea completamente viable para que tú y yo lo obedezcamos. Desglosemos el pasaje. En esto que hemos leído encontramos tres asuntos de suma importancia. Número 1, nuestra vida espiritual. Número 2, nuestro corazón. Y número 3, nuestra mente.
El versículo 17, como vimos, habla de la mente, nous. De nuevo lo coloco en la parte inferior. El 18 habla de el entendimiento, dianoía, que es, como ya vimos, la función de nuestra mente. En el 18 también el apóstol Pablo ya nos dijo, ajenos a la vida de Dios. Y eso nos dio a entender por completo que la mente del hombre vano se ha cerrado por completo al espíritu. Y que por supuesto toda comunión con Dios se ha visto plenamente y completamente interrumpida. Es claro que la palabra también ya nos enseñó que existen tres clases de hombres: judíos, gentiles y la iglesia. Y no solo los gentiles y los judíos están en esta condición de una mente vana por el corazón endurecido, sino que lamentablemente también muchos creyentes han cerrado su corazón a la verdad. Muchos cristianos hoy andan distraídos con tantas cosas que no tienen tiempo para recibir la palabra viva, la revelación viva, el conocimiento perfecto que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Y verdaderamente eso es algo que da profunda tristeza. Sin embargo, oramos por ellos y confiamos que el Señor hará en cada uno de ellos lo que Dios haya determinado hacer. Aquí el problema, hermanos, tuyo y mío, es la dureza del corazón, de la cual habla el versículo 18. Y que, como vimos, hace referencia a un corazón insensible y yerto. Pues dice el verso 19 que ese corazón ha perdido toda sensibilidad espiritual. En resumen, entonces, estos pasajes que hemos leído nos hablan de la mente, del espíritu y del corazón del hombre. Y cuando nos hablan de la mente, nos hablan de un entendimiento que no ha sido renovado y que es indispensable que sea renovado de día en día, lo cual solo puede hacerse mediante un escudriñar continuo, profundo, serio, espiritual, de lo que la palabra del Señor tiene para enseñarnos acerca del misterio escondido de Dios por todas las edades. Así entonces, teniendo en cuenta la necesidad que tú y yo tenemos de despojarnos, por favor, del nuevo hombre, no solo para despojarnos de él, sino vestirnos del nuevo hombre y renovar el espíritu de nuestra mente, recordándonos constantemente, como ya nos vimos en el tema anterior, que el viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo y que por ende tu viejo hombre y el mío murió ya en la cruz. En Romanos, el capítulo 6, versículo 6, que como vimos, les comentaba que el 666 es el hombre en toda la perversión de su humana carne, y que Romanos 6 es el sexto libro de la Biblia, y el capítulo 6 y el versículo 6 habla del fin del 666, diciendo, Romanos 6, versículos 6 y 7, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. No olvide que dice fue, lo cual significa tiempo pasado y cumplido, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el verso 7 termina diciendo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así que, amados, tú y yo tenemos una gran tarea por delante.
Y en el próximo tema yo les mostraré cómo despojarnos del viejo hombre, porque no es solamente decirlo, sino que tenemos que hacerlo práctico. Y al hacer práctico el despojarnos del viejo hombre, haremos práctico también el vestirnos del nuevo hombre que es Cristo. Y es indispensable entonces, amados, que nosotros entendamos que como nueva creación, la nueva creación de Dios en el Espíritu, necesitamos andar, vivir y movernos en el Espíritu de Dios, teniendo una mente con un entendimiento abierto a la verdad que el Espíritu con mayúscula de Dios revela a nuestro espíritu, y permitiendo que nuestra mente se renueve en ese entendimiento, en ese conocimiento, a tal grado que todo lo del viejo hombre desaparezca literalmente de nuestra vida, y que toda vanidad de nuestros pensamientos desaparezca también, para ya no tener un entendimiento entenebrecido, sino para hacer luz en medio de las tinieblas, y para poder transmitir también esta verdad entre tantos que la necesitan, entre tantos que no entienden la verdadera obra de Cristo en la cruz y el resultado poderoso que ha traído a cada uno de nosotros en nuestras vidas por medio de la fe. No olvidemos que el que está muerto ha sido justificado del pecado, y que tú y yo, por la palabra, se nos dice que ya estamos muertos, que nuestro viejo hombre fue crucificado, y que ahora andamos y vivimos vestidos del nuevo, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Todo esto amerita una explicación más profunda, y con la ayuda de Dios lo haremos en el próximo tema. Amados, el fin de todo esto es que tú debes saber que el viejo hombre fue crucificado, y que necesitamos dejar de vivir nosotros para que Cristo viva su esencia espiritual en nosotros, comprendiendo que en el Espíritu, Cristo y yo, Cristo y tú y yo, somos uno solo, su cuerpo universal, del cual Él es la cabeza, y nosotros sus miembros. Démosle gracias al Señor por esta parte y preparémonos para lo que viene. Amado Padre Celestial, te doy gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias por revelarnos lo que somos y darnos una identidad. Gracias por permitirnos comprender que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros su vida como cuerpo universal que es su iglesia. Gracias por habernos hecho una nueva creación, y gracias, Señor, porque con Cristo hoy estamos literalmente sentados en los lugares celestiales, poseedores de una vida increada maravillosa y listos para los acontecimientos gloriosos que nos esperan, como son el arrebatamiento de la iglesia, el tribunal de Cristo y las gloriosas bodas del Cordero. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a ti, Espíritu Santo, por ser nuestro guía, nuestro maestro, nuestro consejero, nuestro ayudador. Amén y amén. Amados, que el Señor les continúe bendiciendo, y hasta el próximo estudio bíblico.